Quiero invitarles a abrir su Biblia. Vamos a Génesis capítulo 22. Vamos a hablar del personaje más importante del libro de Génesis. Vamos a hablar del personaje más importante del libro de Génesis. Y aunque aparecen 4 personajes importantes, le voy a decir, Lot era sobrino del personaje este que le voy a hablar. Entonces, ¿de quién voy a hablar? Muy bien, muy bien. Me gusta cuando la gente sabe. Entonces, Noé fue importante en el libro de Génesis. Tenemos a Abraham, tenemos también a Israel o Jacob y tenemos por último a José, que son los personajes más importantes del libro de Génesis. Abraham fue conocido, si usted ve su Biblia, fue conocido por ser el hombre que levantó altares. Donde él iba, levantaba altares. ¿Qué eran los altares? Eran lugares que él preparaba para adorar a Dios. A la ciudad donde él iba, al lugar donde llegaba, dice la Biblia, levantaba altares, ofrecía su sacrificio a Dios. Así que Abraham es conocido como el hombre de los altares. Y también es conocido por el hombre de las pruebas. Abraham fue probado por Dios. Fue muy probado por Dios. Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. Génesis 22. Vamos a leer algunos versículos. Sentadito nomás. Amén. Génesis 22, 1 dice, el título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Mire cómo dice el título. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice así, leo en el nombre de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, al quien amas, y vete a tierra de Moriah, a ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalfardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén. Póngase de pie, por favor, un minuto. Padre, quiero orar por esta palabra. Que esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón pueda producir el efecto, Señor, que yo, Dios mío, recibí de ser impactado por esta hermosa palabra. Bendiga, Señor, del menor al mayor de los que hoy estamos aquí. Y que tu palabra, Señor, nos bendiga de manera maravillosa. Señor, yo solo veo lo externo de la gente que está acá. Usted conoce muy bien cómo han llegado el corazón y la preocupación y carga que han traído. Pero oramos a ti, Señor, porque sé que en ti encontramos todo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. ¿Podemos levantar un aplauso al Señor, hermano? Amén. Tome asiento, por favor. Abraham es el padre de la fe de las 3 religiones más grandes del mundo. Para los que no saben, para el Islam es Abraham, para los judíos es Abraham, y para nosotros es Abraham, para los cristianos. O sea, el Islam, el judaísmo y el cristianismo son las religiones que tienen a Abraham como el padre de la fe. Este Abraham, como yo le decía, es conocido como el hombre de los altares, pero también es conocido como el hombre de las pruebas. No nos gustan las pruebas a nosotros. De hecho, nos afectan las pruebas. Cuando vivimos pruebas, quisiéramos que terminara pronto las pruebas.
Las pruebas pueden ser enfermedades, problemas, ¿cierto?, que se suscitan en el transcurso de la vida por situaciones que uno vive. De hecho, a veces de la nada aparece una prueba. Y no son esas pruebas que en el colegio le hacen a los niños, que en cierta forma miden el grado de conocimiento de nuestros niños. Pero también en esta prueba Dios perfecciona algo en nosotros. Las pruebas siempre nos van a dejar una enseñanza para pararnos y visualizar el futuro de otra perspectiva. De hecho, detrás de cada prueba hay sabiduría. Detrás de cada momento difícil te da sabiduría para después decir: no, yo pasé por ahí y yo sé lo que hay que hacer. No sé, ¿me entiendes? Uno puede aconsejar. Es como la plataforma en la que Dios te para decirle a otro: sabes, tienes que esperar nomás y tienes que estar tranquilo. Las cosas se van a solucionar porque nuestro Dios tiene control de los tiempos. Y a veces uno quisiera que así, como dije el domingo pasado, la varita, ¿cierto?, mágica, o el Aladino salga de la lámpara y nos arregle el problema que nosotros tenemos. Así que Abraham fue conocido como el hombre de las pruebas. De hecho, Abraham vivió 4 pruebas. La primera prueba que vivió Abraham está en Génesis capítulo número 12, versículo 1. Dios le pide a Abraham que él tenga que dejar lo que él amaba. Escúchame. Le dice Dios: sal de tu tierra. Sal de tu tierra, la tierra natal. Todos nosotros sentimos afecto por nuestra tierra. Yo he estado, por misericordia, lejos de mi país varias veces. Y siempre estoy pensando en mi casa. Y tenemos chilenos que están fuera del país y ellos se acuerdan. Y yo hago mención, por ejemplo, de mi cuñado Miguel, que echa de menos la humita, porque en Australia no hay choclo pastelero del que comimos nosotros. Entonces, lo más parecido al choclo que ellos comen para hacer humita es uno que alimentan caballo. Y en una vez me contaba él que lo pillaron robándole los choclos de los caballos. Entonces hay añoranzas, gente que extraña la tierra. Y Dios le pide a Abraham que deje su tierra natal, se vaya. Es difícil dejar. Yo lo digo en mi primera persona. Nosotros llegamos a esta tierra sin conocer a nadie. No teníamos amigos. Dios nos da una palabra y nos vinimos a esta tierra, donde conocíamos a Sergio Polanco un poquito más. Pero a partir de ahí, como nos movimos en el plan y en la dirección que Dios nos estaba diciendo, Dios fue permitiendo que yo vaya en estos años conociendo gente maravillosa como ustedes. Gente linda, gente que ama al Señor. Amén. Gente que ama al Señor. Bueno, lo segundo, Dios le dice a Abraham que termine con sus amistades. Y nos cuesta, porque todos tenemos amigos igual, ¿o no? Tenemos amigos con los que nos criamos, y de repente entre los amigos que nos criamos hay unos que son de buena crianza, pero también hay otros que tienen mala influencia. Entonces Dios le dice a Abraham: deja tus parientes, deja esas amistades. Y lo último le dice: deja la casa de tu papá, el desafío. ¿Y saben lo que representa la casa de papá para Abraham? Dependencia. Dios le estaba diciendo a Abraham: yo voy a ser quien te provea de aquí en adelante. Donde tú vayas, yo voy a estar contigo, seré ese escudo fuerte, seré tu galardón. Se lo vuelve a repetir Dios a Abraham en Génesis 15, que Dios no le soltaría nunca la mano. Así que vemos en la escritura la primera prueba que vivió Abraham. La segunda prueba que vivió Abraham fue triste para él, porque él tuvo, que criar y hacerse cargo del hijo de su hermano Harán. El hermano de Abraham se llamaba Harán y había muerto. Y dejó un niño pequeño que se llamó Lot. Entonces Abraham crió a Lot, y como él no tenía hijo, Lot llegó a ser el hijo que él quería. Lo cuidó, le enseñó los valores. De hecho, vemos en la intercesión, ¿cierto?, que hace Abraham por Sodoma, porque sabía que estaba Lot, su sobrino, ahí. Vemos el amor que tenía Abraham por Lot. Lo amaba. Pero dice la Biblia que hubieron algunos problemas. Y los problemas fue que las ovejas de Lot y las ovejas de Abraham se multiplicaron y ya no había pastos, y comenzaron los pastores de Lot a pelear con los pastores de Abraham. Y entonces Abraham, con el dolor de su alma, tiene que tomar una decisión y decirle a su sobrino que escoja a él. El que tenía que escoger era Abraham, porque Abraham era el patriarca, era el tío. Él podía haber escogido donde estaban los mejores pastos, pero le dice a su sobrino: escoge tú. Lot levantó la cabeza y miró ¿hacia dónde? Hacia donde estaban los pastos, hacia la llanura, ¿cierto?, del Jordán, que daba hacia Sodoma y Gomorra.
Y Abraham se fue en sentido contrario. Pero luego Dios le tiene que hablar: Abraham, no tengas pena, porque toda esta tierra donde tú estás te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero el dolor que había en el corazón de Abraham era que tuvo que dejar a Lot. Si nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos afectos. Y fue dura esta prueba. Es más, ¿dónde vemos el amor de Abraham hacia Lot? Cuando Abraham, cierto, es secuestrado y es llevado cautivo. Y Abraham, con 318 hombres, va a defender a su sobrino. Y lo rescata y lo libra. Y cierto, y les quita lo que habían robado estos reyes, incluso hasta el rey de Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos nosotros que lo que hizo Abraham no lo hizo por ir a recuperar la riqueza del rey de Sodoma o de Gomorra. No, ¿sabe por qué? Porque cuando el rey de Sodoma quiere darle riqueza a Abraham, Abraham le dice: no, de ti no voy a recibir ni un cordón. No voy a recibir nada de ti, porque no quiero que se diga que tú fuiste el que me enriqueciste a mí. Solo te voy a pedir que le des a estos hombres que estuvieron conmigo lo que comieron y lo que es justo. Así que, pero él iba a rescatar a su sobrino Lot. Entonces la segunda prueba que él vivió fue separarse de Lot. Y es duro separarse de quien amamos, ¿o no? Es duro separarse de quien ama. Y luego vemos, cierto, más adelante cómo él tiene que separarse nuevamente en la tercera prueba de su hijo Ismael. Dios le había dado promesas a Abraham. Había pasado el tiempo, no se cumplía la promesa. ¿Sabe? 25 años pasaron para que Sara quedara embarazada. 25 años. Y en esa espera, Sara pensó que podía echarle una manito a Dios. Pensó ella que podía ayudar. ¿Y sabe cómo pensó ella que podía ayudar? Dice que tomó a su esclava, que se llamaba Agar, que era una egipcia, y le dice: tú vas a dormir con mi marido, y cuando tú paras, yo voy a estar al lado tuyo, y cuando nazca el niño, tu niño será mío. Eso es imposible, ¿o no? Porque siempre va a ser una mamá la que pare, la que te da teta, la que te alimenta, la que está al lado tuyo. Suena feo teta, ¿cierto? Ya lo dije ya. ¿Y qué? Y ocurre que ahí estaba. Ya hay un destello de lo que es el humanismo. Porque el humanismo como que quiere echarle una mano a Dios, como que Dios no puede hacer las cosas. El movimiento humanista en el mundo como que quiere ayudar a Dios. Es más, el humanismo, ¿sabe lo que dice? Que Dios necesita al hombre. Y es al revés. El hombre necesita a Dios. No podemos nosotros, de hecho, le costó mucho, hermano, a Sara eso. ¿Por qué? Porque Agar, después que se vio embarazada, comenzó a mirar en menos a su señora Sara, dice la Biblia. Y luego nace Ismael. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que nació Ismael y Abraham amó al niño, porque él era viejo. Estaba a puerta de cumplir 90 años. Cuando nació Ismael, ya él estaba viejo, amaba al niño, porque el niño era ojos de él, era una cosa agradable ver. Pero llega un momento en que vino el cumplimiento de la palabra. Por eso que el humanismo no podemos pretender con el humanismo ayudar a Dios. Porque sabe, viene el tiempo de la promesa. ¿Y cuál era el tiempo de la promesa? Que Sara sería mamá. Y Sara con 90 años, aunque usted no lo crea, quedó embarazada. 90 años. Y la pregunta es, porque lo dice el libro de Hebreos cuando habla de Sara: ¿acaso hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que esté lejos de la mano de Dios? ¿Acaso Dios no es capaz de cumplir su palabra? Dios cumple su palabra. Y si Dios le ha hecho promesas a usted, crea, porque la palabra que Dios le habló se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Se tiene que cumplir. Van a pasar años, 2, 3, 4, 5, 10. Yo esperé 26 años por un milagro. 26 años. ¿Y sabe qué oraba yo? Que Dios le creara a mi hija, la Sara que está aquí, el nervio óptico que no tenía. 26 años oramos por eso, por algo que no existía. ¿Acaso Dios no puede hacer lo que, si ya lo hizo? Es más, dice el libro de Hebreos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, mire, voy a volver a repetir esto. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, voy a abrir el texto porque si todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, en lo que no se ve hay corazones nuevos,
Hay calcio nuevo, hay células nuevas, hay neuronas nuevas. No sé cuánto entienden lo que estoy diciendo. Y podemos nosotros en oración apelar a ese Dios que tiene cosas que no se ven y que se manifiestan cuando la fe lo cree en el campo humano, real. Y Dios formó 26 años, oramos por esa promesa. Yo le hablaba a los hombres el otro día. ¿Se acuerdan los varones cuando estuvimos en este tema? Y a veces uno quiere que Dios te cumpla al tiro. O sea, al tiro. Queremos ver la mano de Dios. No, es que ya llevo una semana, ni siquiera oráis en una semana. Hermano, párate delante de la puerta del Señor todos los días y comienza mañana, tarde y noche como Daniel a buscar el rostro de Dios y va a ver lo que va a ocurrir, porque Dios no retarda sus promesas a los que en Él confían. No sé cuánto dicen amén a la palabra que estoy compartiendo. Dios es real. Así que vemos que Dios tuvo ahora que pedirle a Abraham que dejara a Ismael, que se fuera a Ismael. Imagínate, hermano, por eso estoy hablando de la demanda de Dios a Abraham, cómo Dios lo fue probando. Y la cuarta prueba fue la más fuerte, la más grande. Lleva a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, llévalo al monte Moriah y ofrécelo en sacrificio. Esa sí que era prueba. Dios siempre fue pidiéndole cada vez de menos a más, hasta que, ¿sabes cuánto amaba Abraham a Isaac? Era abuelito cuando lo tuvo, 100 años. Dicen, me puse a estudiar, los judíos dicen, de hecho hay un historiador judío llamado Josefo, que es el historiador del primer siglo, dice que Isaac tenía entre 26 y 33 años. Yo quiero creer que eran 33. ¿Por qué? Porque cuando sacamos la cuenta, Sara tenía 90 años cuando lo dio a luz. ¿Sabe a qué edad murió Sara? A los 127 años. Y el capítulo 23, donde se narra que Sara murió, está antes del capítulo 22 que yo he leído. ¿Me entiende? Entonces comenzamos a ver en la escritura que, y sáquese de la mente ahora, sáquese de la mente el concepto de que Isaac era un niño. Isaac no era un niño. No era un niño. Isaac era un joven que tuvo que cargar la leña que su padre puso en sus espaldas, en sus hombros, para llevar al lugar donde sería el sacrificio. Voy a explicar. Cuando se hacía un sacrificio, se levantaba un altar con piedra y se ponía la leña, y sobre la leña se ponía el sacrificio, el holocausto, para ser consumido por el fuego. Entonces no se podían llevar 4 palos. Tampoco un niño menor podía cargar esa cantidad de madera. Isaac tenía más de 20 años, pero yo quiero pensar 30 años, por todo lo que vamos a ver a continuación en la palabra. Yo pregunto, ¿cuántos quieren escuchar la palabra? ¿Cuántos quieren que aprendamos hoy algo? Y yo quiero abrir la Biblia, porque aquí hay 3 conceptos importantes en este capítulo 22. Yo le hablé del primero, del hombre que fue probado por Dios para llevarlo a un nivel de gloria mucho mayor. Yo pregunto, ¿cuántos quieren, hermano, ir de gloria en gloria, cambiar de actitud, cambiar de posición, tener un encuentro distinto, real con el Señor? Porque siempre será mejor para nosotros. Yo no quiero seguir marcando el paso, no quiero seguir siendo el mismo. De hecho, me lo propuse hace más de 30 años. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Y en ese afán es que yo me hice amigo de la Biblia. Me hice amigo del Señor, del escritor de la Biblia. Y he procurado en estos años siempre tener algo que decir a quien tiene que escuchar la palabra. Y quiero invitarte hoy a reflexionar de esta poderosa palabra. Así que vemos aquí cómo Dios probó la vida de Abraham. No fue fácil. De repente, cuando uno lee Génesis 22 y lo parafraseamos, pareciera muy fácil de entender. Pero pongámonos en el lugar de Abraham. Pongámonos en esa posición. El hijo que él amaba, al que más amaba y había esperado durante toda su vida, de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho, ahora Dios se lo pide que lo ofrezca en sacrificio. Ofréndamelo, le dice Dios. Así que Abraham dice, se levantó de mañana. Yo creo que no tuvo ni tiempo para hablar con Sara, porque si le va a hablar a Sara, imagínense, aparece la mamá, la leona, a defender a su hijo. ¿Cómo Dios te va a pedir eso? ¿Me entiende? Dice que se levantó, tomó al muchacho, 2 siervos, tomó los asnos y se fue al lugar. ¿Y sabe dónde Dios le estaba indicando? A Moriah. Diga conmigo Moriah. Lo leímos en el primer versículo, ¿cierto? Génesis 22, versículo 1. Al monte Moriah. Llévalo a Moriah.
a la tierra que te mostraré. Versículo número 2. No, está en Génesis 12, pero 22. Génesis 22, 2. Así que Abraham se va con el niño a Moriah. 3 días de viaje. Yo siempre he pensado, ¿cómo sería ese viaje? ¿Verdad? Se lo prometo. ¿Cómo sería ese viaje? ¿Sería un viaje duro? ¿Tengo que llevar a mi hijo al sacrificio? Si Dios le había hablado a Abraham en Génesis capítulo 21, le había hablado Dios de que en Abraham le sería contado a él descendencia. Y ahora Dios me estaba pidiendo, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Sabe lo que movía el corazón de Abraham? Es que en estos años que él había caminado con Dios, había ido creciendo, porque cada prueba lo llevó a conocer y a tener una revelación distinta de quién era Dios. Solo las pruebas nos permitirán saber quién es Dios, porque detrás de cada prueba que vivimos siempre habrá una bendición para abrazar. ¿Dice amén conmigo? Aleluya. Así que aquí vemos a un Abraham llevando a su hijo al sacrificio, pero también hay otra aplicación que podemos dar en esta prueba, y es que vemos el amor del Padre. Es el único capítulo del Antiguo Testamento, Génesis 22, donde se nos muestra una sombra profética de lo que es el Calvario. El domingo pasado, ¿se recuerdan que hablé de la verdadera amistad? Y Jesús dijo que Él era el verdadero amigo que ponía su vida. Amén, porque estamos preparando el mensaje para el fin de semana que viene, que es Semana Santa. Y aquí vemos un cuadro profético del Calvario, del sacrificio de la cruz. Y vemos con mucha claridad el amor del Padre, Abraham, y vemos también la obediencia del Hijo en este pasaje. Así que Abraham, él toma la iniciativa, se va temprano, va cargando, ¿cierto?, las asnas con lo necesario, lleva a sus siervos y se va a la tierra de Moriah, donde Dios le dice que lleve a sacrificar a su hijo. Y Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a tu único hijo. Vuelvo a decirle, yo pienso en la agonía de Abraham, porque tuvo que haber sido muy complejo. Hermano, pongámonos por favor un minuto nomás. Imagínate, abuelito, y usted sabe cómo son los abuelitos, queremos a los hijos, a los nietos, los amamos. Y abuelito a los 100 años, y Abraham tenía más de 100 años. Imagínatelo. ¿Cómo iría? Yo creo que esos 3 días fueron de sufrimiento, de preguntas, de pensar, ¿estará bien? ¿Estará bien? Y la pregunta del millón, cuando llegaron al monte Moriah, dice que el niño le hace la pregunta: papá, está el fuego, está el altar, está el cuchillo y el cordero. Y Abraham le responde con una profecía: Dios proveerá. ¿Sabe? El nombre Jireh significa que Jehová provee. Quiere decir que en el monte del Señor hay provisión. Dios provee. ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? Dios provee, Dios da, Dios abre puertas, Dios abre el cielo, Dios provee. Así que en este pasaje vemos el amor del Padre. Y Pablo dice en Romanos 8:32, dice que Él, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó a sí mismo por Él. A sí mismo por Él. O sea, vemos, ¿verdad?, la primera prueba, vemos lo que Abraham sufrió, las exigencias de Dios. Yo pienso en lo siguiente, cuando aplicamos para nuestras propias vidas este pasaje. Porque cuando llegamos al Evangelio, algo tendrá que ocurrir, algo tendremos que dejar. Y de hecho Jesús mismo dice en Lucas 14:25. ¿Sabe cómo dice el título en Lucas 14? Lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Y Jesús dice, Lucas dice, que a Jesús iba mucha gente con Él. Muchas personas iban con Él. Lucas 14, versículo número 1. Mucha gente iban detrás de Jesús. Y de repente Jesús se da vuelta y le dice a esa gente que le venía siguiendo, le habla y le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, hijos y hermanos y casas y riquezas, más que a mí, no puede ser mi discípulo.
El Señor está invitándonos a aborrecer. La palabra aborrecer no es que no debemos amar, sino que es poner un nivel más abajo. Es dejar más abajo. Porque luego vemos en el versículo 33 de Lucas 14, 33, que hay que renunciar a lo que uno posee. El llamado aquí, y voy a profundizar porque este tema es un tema que necesitamos entender. Pero hay cosas en nosotros a las que tenemos que renunciar. Esos pecados, regalones que no hemos podido dejar, necesitamos renunciar. Dejar la manera equivocada en la que hemos vivido, debemos dejar al Señor. Significa que cuando amamos a Cristo más que cualquiera de estas cosas, entonces tenemos la aprobación del Padre primero. Los pecados que amas, tienes que dejarlos. El amor al dinero y las posiciones, tenemos que ponerlo en segundo lugar. El dinero hace falta, como dijo una vez alguien importante para mí. El dinero no hace la felicidad, dijo, hace falta, y tienes mucha razón. Porque no se puede ser cristiano si no hay renuncia. No puede haber salvación si no hay cambio. Voy a volver a repetirlo. No puede haber salvación si no hay cambios. Tienen que haber cambios. Lo que nos está mostrando Abraham en este capítulo es que él fue capaz de renunciar a todo. Y aunque él amaba a su Isaac, lo amaba. De hecho, Dios mismo se lo dice: a tu hijo, al que amas, a tu único, a Isaac. Mira cómo Dios se lo enrostra y se lo dice. Y él estuvo dispuesto, porque sabía que más que la misma prueba, estaba Dios por sobre lo que le estaba pidiendo. Y Dios tenía poder para resucitar incluso a Isaac de la muerte. Así que vemos en la Escritura que tiene que haber una entrega. Jesús dijo que había que negarse a sí mismo, que no se puede servir a Dios y a la riqueza. Y es verdad, no podemos servir a la riqueza y a Dios. No podemos. ¿Por qué? Porque hay un problema. No podemos amar las dos cosas. Porque o despreciarás a uno o amarás al otro. Pero se va a provocar un quiebre. Necesitamos entender lo que el Señor está diciendo. Así que Abraham, mira, escúchame, dejó su tierra, y hablamos de eso. Dejó sus amistades, sus malas o buenas. Dejó todo lo que estaba en Harán, donde Dios lo llamó. Y luego el Señor lo hace renunciar a lo que él amaba, a su padre. Porque Dios quería ser su sostenedor en todo. Renuncia a Lot, renuncia a Ismael. Y luego estaba dispuesto para renunciar también a la vida de su propio hijo. Yo te quiero hacer pensar un poco, porque todos tenemos algún tipo de pecado. ¿Cuál es el pecado que más amas? Porque hay un pecado. Y uno empieza a pensar, ¿cuál será el pecado? Es que yo me gusta comer. ¿No será la gula? Es que a mí me gusta la plata. ¿No será la plata? Es que a mí me gusta mirar las mujeres. ¿No será el adulterio? ¿Cuál es el pecado? ¿Tu inclinación? ¿Qué inclinación? Es un poquito fuerte esta palabra. Pero ¿cuál es el pecado que más amas? Y mi pregunta es: ¿estás dispuesto a sacrificarlo hoy? Como Abraham. A sacrificarlo hoy, traerlo al altar. La aplicación que vemos también aquí es el gran amor, como lo dije antes, del Padre. Y el Padre siente tristeza, porque a su hijo unigénito, el Padre, y yo veo el cuadro de Abraham, amados hermanos, el cuadro de Abraham, sufriendo por su hijo, llevándolo a Moriah, sufriendo, y veo el amor del Padre. ¿Cómo fue? Cierto, despedazado, su cuerpo horadado, lastimado en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos vida. Aquí vemos el amor del Padre. Lo tercero que me impresiona de este capítulo es la obediencia que hay en Isaac. Porque a pesar de ser grande, el papá era abuelo, Abraham era abuelo, podía haber arrancado, pero él se dejó manatear, ¿cierto? Maniatar. Él se recostó sobre el altar de leñas para ser sacrificados. Podía haber peleado, le vence a su papá, pero la obediencia de Isaac muestra la obediencia de Cristo. Aquí vemos al cordero que habló Isaías en Isaías 53, versículo 7. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Vemos a un Isaac
como un cuadro, un tipo de Cristo mismo, que fue sacrificado, que fue llevado al sacrificio. Isaac no reclamó, no se opuso, ni se resistió a la orden de su padre. Aquí vemos la imagen de Cristo mismo en Isaac. Cuando dice la Escritura que Abraham le pasa la leña al muchacho para que él la lleve. ¿Sabe lo que representa la leña? La leña representa la cruz que él mismo cargó hacia el lugar donde sería levantado el altar del sacrificio. Jesús estaba ahí. Es un cuadro profético, es una sombra profética de lo que sería Cristo en el futuro. Yo he tomado esta palabra. ¿Y sabe por qué la he tomado? Y no se puede como sacar toda la información de este texto, de este capítulo, porque hay tanto, tan profundo. Yo trato de ponerme en el lugar de Abraham y yo no puedo, no entiendo. Yo lloro, hermano, porque yo no estaría dispuesto a enviar o a dar a mi hijo. No estaría dispuesto. Pablo dice de Cristo que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice Pablo, obediente. Cuando vemos el monte Moriah, ¿sabe? No sé si usted va a comprender lo que le voy a decir, pero Moriah en la Biblia aparece en todo el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento, porque fue en Moriah donde Abraham llevó a su hijo Isaac. Fue a Moriah. Luego vemos en Primera de Crónicas capítulo 22, en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 1, vemos nuevamente Moriah. Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 1. Dice la Escritura: y dijo David, aquí estará la casa de Dios, la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto por Israel. Voy a contar la historia de este pasaje. En el capítulo 21, Primera de Crónicas 21, David había cometido uno de los dos pecados más grandes de David. ¿Sabe que David cometió dos pecados grandes? Pero este pecado fue el más grande, el que aparece en Primera de Crónicas 21. Y fue cuando él puso en duda a Dios. La incredulidad siempre ha sido un problema. La incredulidad es un pecado que Dios no la acepta. ¿Y dónde está la incredulidad? Él confió en gente, en hombres, y se olvidó de Dios, que le había dado unción para derrotar a Goliat con solo una piedra. Él quiso hacer un censo con todos los hombres para saber con cuántos guerreros tenía él para la lucha, la batalla. Y a Dios le pareció que este pecado era tan grande que envió un profeta donde él y le dice: Jehová ha visto tu pecado y dice que escojas una de estas tres alternativas. Quiero que escojas 3 años de sequía, de hambre para el reino, 3 meses de caer en las manos de tu enemigo, o 3 días en las manos de Dios. David era inteligente. Él dijo: 3 años de sequía, 3 años de hambre, sería interminable. Seguramente mi reino se extinguiría. 3 meses en las manos de mi enemigo sería horrible. Me robarían las riquezas, matarían gente inocente. Él dice: yo prefiero la última, quiero caer en las manos de Dios, porque sé que en las manos de Dios hay misericordia. Y el primer día que salió el ángel de la muerte trayendo mal, peste sobre la ciudad, murieron 70,000. Y David se dio cuenta que estaba muriendo gente inocente, y él se postra delante de Dios y le dice a Dios: ellos no son culpables, el culpable soy yo, mátame a mí. Y esa intercesión le permitió a David que Dios lo perdonara. Y David hizo un altar, ofreció una ofrenda, y ¿sabe lo que ocurrió? Dios aceptó el ruego, la humillación, y vemos que Dios mismo hizo descender fuego y quemó ese holocausto. Y David, cuando vio esto, ¿sabe lo que él dice? Este lugar lo vamos a comprar y aquí vamos a construir el templo. Él quería construirlo. Por favor, vamos por favor con la Biblia. Segunda de Crónicas 3:1. Vamos a la Biblia, Segunda de Crónicas 3:1. Él quería construir el templo, pero Dios le dice a David: tú no vas a construir el templo. El templo lo construirá Salomón tu hijo, porque él no ha derramado sangre. Mira lo que dice, hermano, ahí. No, está bien. Segunda de Crónicas 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3:1, hija. Segunda de Crónicas 3:1 dice:
Primera de Crónicas 22:1, perdón. Primera de Crónicas 22:1. Esa es la cita que hablamos de la casa de David. Déjame, hermano, que no me engañe en la memoria. Ahí está. Aquí estará la casa de Jehová. Aquí está la casa de Jehová. Y mira lo que dice Salomón. Amén. Por favor, hermano. La memoria a veces nos falla, pero tengo que hablar lo que está aquí en la Escritura. Aleluya. Deme un minuto, hermano. Deme un minuto, por favor. ¿Sí? Segunda de Crónicas 3:1. Amén, gracias, que me confundí como vi arriba. Segunda de Crónicas, segunda de 3:1. No es. Sí, segunda de Crónicas 3:1. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Dónde? ¿En qué monte? En el monte Moriah. En ese monte. ¿Y dónde estaba? Mire, y el lugar que Dios había preparado, Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Dónde Jesús murió? En el monte Moriah. En el monte de la Calavera, fuera del templo, porque tenía que cumplirse la Escritura. Quiero decirles que Dios tiene lugares donde su presencia siempre permanece. Por ejemplo, hay distintos templos en el norte, sur, fuera del país, donde su nombre ha sido consagrado en esos lugares, como este, por ejemplo. Y en lugares donde Dios se mueve y hace milagros, donde Dios restaura, donde Dios responde oraciones. Hay lugares como este, como Moriah, que se repite en la Biblia. Se repitió con Abraham, luego con David, luego con Salomón, y luego Cristo Jesús se ha llevado como ese cordero a ser crucificado, o sea, a ser crucificado en la cruz del Calvario. Jesús fue crucificado fuera del templo, en el monte Moriah. Queridos hermanos, cuando leemos Génesis 22, vemos la sombra profética del amor del Padre derramada ahí en la vida de Abraham, el amor del Padre derramada en la vida de Abraham, para mostrarnos esta sombra profética, el sacrificio de Cristo por nosotros y la humanidad. Estamos en una semana de reflexionar en el costo, en el sacrificio, en la entrega del Maestro de Jesús por nosotros. No fue en vano, su sacrificio, su entrega no fue en vano. Son para que nosotros, usted y yo, tengamos vida y vida en su nombre. Quiero que se ponga en pie, por favor. Querida esposa, quiero que ores, venga.